Hola, buenas noches con todos. Estamos una vez más en nuestro programa Tu Salud en Casa. Agradecerles a todos los nuevos seguidores que tenemos, invitarles a que se sigan suscribiendo en nuestras páginas y tomar en cuenta que cada una de las preguntas que ustedes nos van haciendo siempre las intentamos contestar. Hoy tenemos un tema que nos vienen pidiendo mucho en las redes sociales y es con respecto a la anemia. Tengo que recalcar obviamente que esto de anemia se refiere a la disminución de la hemoglobina, los glóbulos rojos. Finalmente, en la sangre tenemos tres tipos de células blancas, rojas y plaquetas, y cuando tenemos disminución de los niveles de los glóbulos rojos o la hemoglobina, llamamos anemia. Hoy queremos poner en tela de juicio algunos de estos mitos que hay con respecto al manejo de la anemia y también aclarar, en el caso de niños, adultos mayores o mujeres embarazadas, ¿cuáles son estos problemas, estos riesgos que nosotros tenemos con respecto a la anemia? Yo debo empezar diciendo que a nivel de la altura, sí cambian los niveles de hemoglobina para nuestra altura en Cuenca. En general, en el Ecuador, menos de 13 en el varón y menos de 12 en la mujer se considera como anemia. Es decir, por encima de ese valor, estamos dentro de los parámetros normales. Y quiero empezar, Eli, contigo con una pregunta con respecto a el embarazo. ¿El embarazo modifica este nivel de la hemoglobina? O sea, ¿es normal el valor en una mujer embarazada o no? ¿Y por qué se dan estos cambios si es que existen? Mira, Paul, sí es verdad que en la mujer sin embarazo los valores de anemia son por debajo de 12. Sin embargo, en la embarazada los valores son por debajo de 11. Hay que tomar en cuenta que en el embarazo el volumen plasmático, que es la cantidad de líquido que pasa a través de nuestro sistema circulatorio, aumenta. Entonces, los valores menos de 11, y dependiendo del trimestre, en el primero, en el segundo y en el tercero, puede ir variando. Sin embargo, a pesar de que la mujer embarazada tenga una buena suplementación y una alimentación adecuada, es importante la administración de hierro oral, ¿sí? Porque del 100% de mujeres embarazadas, el 45% van a tener anemia. Entonces es una cifra muy importante, altísima, y sobre todo en relación a las complicaciones que puede tener la anemia en esta mujer embarazada. Tiene más riesgo de tener hemorragia, alteraciones en su embarazo, el bebé tiene complicaciones de una restricción de crecimiento, bajo peso al nacer, o incluso se ha relacionado a bebés que tienen alteraciones o alteraciones en su crecimiento en la parte intelectual con relación a los niveles de hemoglobina en la mamá. Entonces, la mujer embarazada, importantísimo que vaya a su ginecólogo, que se haga sus controles de exámenes de sangre que se hacen al inicio, a las 28 semanas, entre las 28 y 32 y al final, y poder corroborar si hay anemia, poder suplementarla con hierro. Generalmente el suplemento de hierro va de cajón en el embarazo o depende caso por caso ahí. Por lo general podemos hacer primero el examen y la evaluación. Lo que sí podemos dar son suplementos vitamínicos. Sí, ahí tenemos varios suplementos que en algún rato vamos a hablar en alguna charla, que es el DHA, el calcio, la vitamina D, pero sí damos una dosis básica de hierro para todas las personas embarazadas. Hay pacientes que tienen niveles por debajo de 11 o de 10.5, dependiendo del trimestre, en los que ya se debe suplementar para subirlas del valor normal. Perfecto. Dani, y con respecto a los niños, a ver, primero, ¿hay anemia en los niños? Y segundo, ¿anemia es igual a desnutrición necesariamente o existen ahí algunas diferencias? Bueno, primero, sí, indudablemente los niños a cualquier edad, durante la etapa de recién nacidos, de la etapa de la infancia, lactantes y adolescentes, pueden presentar diferentes grados de anemia. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que no necesariamente un niño con desnutrición va a tener anemia. La mayoría de los casos suele venir acompañado con anemia, pero no es un criterio que se requiere. Y hay otros niños que tienen peso y talla normal y pueden presentar anemia. Igual hay que tomar en cuenta de que aquí, para poder determinar si un niño tiene o no tiene anemia, igual nos valemos de los rangos tanto de hemoglobina como de hematócrito y tomamos en cuenta otros factores que están en la biometría hemática, que es el examen que normalmente les piden a la mayoría de los niños al menos una vez al año. Existen unas tablas específicas de acuerdo a la edad del paciente para poder determinar lo que se conoce como percentil y poder determinar si el niño cumple el criterio de anemia o no. Entonces es súper importante que al menos una vez al año en sus controles periódicos los niños tengan realizada una biometría hemática y que su médico pediatra, dependiendo de la edad que tiene, determine si tiene o no tiene anemia y luego buscaremos cuál es la causa. Perfecto. Y Dani, como siempre en los videos estamos conversando de que
la prevención es básica, ¿no es cierto? Igual en los niños, el suplementar algo, hierro o algún otro tipo de suplemento es básico, es necesario para evitar esta situación. Bueno, antiguamente sí era a todos los niños a partir de los 6 meses de vida, que es cuando inician la alimentación complementaria, se les daba hierro. Pues esto es leche materna. Sí, leche materna. Ahora, actualmente se tiene que hacer un examen de sangre, hacemos la biometría hemática y dependiendo del grado de hemoglobina que tenga, vamos a determinar si es que va a requerir suplemento de hierro. Entonces, actualmente ya no es como antes que a todos los niños a partir de los 6 meses, de los 6 a los 12 meses, les dábamos hierro. Va a depender de cada niño. ¿Por qué ha disminuido esto? Actualmente hay ya muchísima información con respecto a cómo debe ser una alimentación complementaria adecuada. De acuerdo. Entonces, aquí es importantísimo que antes deben acordarse muchas de las mamás que nos están viendo que se iniciaba la alimentación con el jugo de granadilla. Les decían que esto les ayuda a la maduración del intestino, del sistema gastrointestinal, y todas las mamás ahí estaban iniciando su alimentación con el jugo de granadilla. Esto es en realidad un error y actualmente hay muchísimos estudios que demuestran que lo ideal es iniciar con un alimento alto en hierro. Cualquiera, ¿no? No es como que debemos iniciar con este, pero podemos iniciar desde los 6 meses, por ejemplo, con carne de res, o con brócoli, o con cualquier cereal, por ejemplo, avena, que también es alta en hierro, y paulatinamente se va a ir incrementando todos estos otros alimentos. Mientras más rápido se haga, mucho mejor, de tal forma que un niño alrededor de los 8 o 9 meses debe estar ya comiendo casi todo. Al año ya comen absolutamente todo, y así disminuimos la probabilidad de que un niño desarrolle esta anemia y podemos evitar el tener que estar suplementando con hierro. Y te voy a contestar desde mi perspectiva de papá, no como médico, pero es real, ¿no? O sea, lo que tú dices es muy interesante y es más, tenemos que hacer un video de esto, de alimentación complementaria y toda esta en la parte de niños, porque antes se hacía esto, ¿no? Comías una fruta una semana y después otra fruta otra semana y así sucesivamente. El niño ya cumplía 7 meses y recién estaba en frutas, ¿no? Pero ahora ya se puede introducir vegetales, carne y bueno, obviamente siempre el pediatra les va a ir guiando en este proceso. Y les voy a lanzar una pregunta a las dos. ¿Cuáles son los síntomas que una persona con anemia podría tener? Y no es necesario que alcen la mano para contestar. Primero la doctora Eli. Bueno, por ejemplo, en mi caso, enfocada en la parte de una mujer en edad fértil, por ejemplo, es muy frecuente un síndrome anémico en una mujer en edad fértil y eso se puede dar, y nosotros siempre lo relacionamos desde el punto de vista ginecológico con las menstruaciones. Sí, todos los meses las mujeres pueden tener sus días de sangrado y a veces hay pacientes que desde el inicio empiezan a tener sangrados abundantes y los consideran, entre comillas, normal, ¿sí? Pero por eso es importante saber qué es normal, ¿sí? Normal es que en mi periodo menstrual yo me cambie mi panty, mi toalla sanitaria cada 2 horas, pero esta no debe estar completamente empapada. Si yo la empapo, si se chorrea sangre, si esa pasa a través de la ropa interior o en la noche, yo mojo mi colchón, eso se puede interpretar como un sangrado abundante. Igual, el sangrado por lo general puede ir de 1 a 7 días, pero de sangrado en moderada cantidad puede ir de 1 a 3 días, que se va a considerar normal. Si el sangrado se extiende, se acompaña de coágulos, malestar general, sensación de decaimiento, empezamos a tener uñas frágiles, caída de cabello, e incluso muchas veces se relaciona con bajo rendimiento escolar, laboral, podríamos estar relacionando a este sangrado abundante en la menstruación con un síndrome anémico. Entonces es importante, como decía la doctora, siquiera una vez al año, acudir al ginecólogo, explicarle cómo son nuestros periodos, ¿no? Muchas pacientes dicen, yo sangro lo normal, pero ¿qué es lo normal? Claro, esto puede variar entre mujer y mujer, entonces súper importante tener en cuenta estos signos de alarma en relación a qué es normal y qué puede considerarse un sangrado abundante y qué síntomas se pueden relacionar a un síndrome anémico, como les expliqué. Y Eli, qué común que vemos nosotros en medicina interna esto, ¿no? Porque normalmente a veces los pacientes son derivados a la especialidad con estudio de anemia, ¿no? Si yo generalmente veo una mujer en edad fértil y lo primero que le digo yo es cómo está la menstruación. Y lo que tú dices es tan común porque la mujer generalmente dice, doctor, mi menstruación está perfecta, yo menstruo cada mes
y no tengo un exceso de sangrado. Y suelo hacerlo, digo, necesito que vaya donde su ginecólogo o ginecóloga de confianza y nos diga que realmente estamos menstruando bien o no. Y pese a que estos tips que tú nos das, cuánto tiempo, la velocidad del cambio, si hay coágulos, cuánto flujo de sangre tiene, pero el 90% de esas mujeres en edad fértil realmente están teniendo hemorragias, porque no hay más, los está perdiendo por ahí hierro, la sangre, y esto les está llevando a la anemia. En caso de niños, Dani, ¿qué más podríamos ver? ¿Qué síntomas pueden haber? Bueno, los niños que tienen anemia, lastimosamente, la gran mayoría, sobre todo en etapas iniciales, no van a tener ningún síntoma. Por eso es tan importante que al menos una vez al año nos cercioremos con el examen que todo va dentro de lo normal. Ya en etapas un poco más avanzadas o en estadios de anemia crónicas, pueden tener síntomas como cansancio, sensación de palpitación, es decir, que el corazón se les va a salir. También los niños pueden tener bajo rendimiento en la escuela o bajo rendimiento escolar. Y aquí va una pregunta que muchas mamás me hacen, si es que la anemia puede provocar un daño a nivel cerebral. En realidad debería ser un grado de anemia muy, muy severo o crónico de muchísimos meses para que pueda provocar un daño cerebral y sobre todo si es que se da antes de los 3 años de vida, que es la etapa de la vida en la que todavía se está acabando de formar nuestro cerebro. Ya pasada esa edad, la verdad es de que como tal un daño a nivel de la masa cerebral sería muy, muy rara, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta estos signos y síntomas, pero la gran mayoría de los casos no van a tener ninguna molestia a los niños. Y el tema del crecimiento y la anemia pueden tener relación. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que sí, como hemos hablado, cualquier enfermedad crónica puede provocar una detención en el crecimiento. Entonces, hablando, por ejemplo, que hablábamos de la desnutrición, cuando ya es una desnutrición Crónica, es decir, que ha pasado muchos meses afectado su peso, que no ha ganado la cantidad de kilos que requiere ganar mes a mes o de gramos, y esto puede generar un grado de anemia, sí puede provocar una detención en el crecimiento. Ahora, existen diferentes tipos de anemias, dependiendo de las causas que tengamos. Si bien actualmente todavía, sobre todo en la etapa pediátrica, el déficit de hierro o la falta de hierro sigue siendo la causa más frecuente, tenemos otras causas, como hemorragias o sangrados que no necesariamente son visibles. En las adolescentes también podemos tener problemas de sangrados menstruales incrementados, pero pueden haber hemorragias que no se notan, que pueden ser microhemorragias en la orina o en las heces inducidas por otras enfermedades crónicas que también van a provocar este problema. Y bueno, hay otras causas ya, problemas a nivel de lo que son las leucemias o problemas de mala absorción en el intestino, es decir, que a pesar que tenga un buen aporte de hierro, este no se absorbe de manera adecuada. Y bueno, en realidad son muchísimas otras causas, pero estas serían como las más frecuentes. Y de lo que tú terminas diciendo, Dani, voy a permitirme decir justamente, y el mensaje que queremos dejarles con respecto al tema de anemia, es que vemos mucho en la consulta que anemia es igual a uso de hierro, y realmente eso no es una realidad. Yo creo que es muy fácil el utilizar el hierro, realmente existe tanto en alimentos, en suplementos, en tabletas, muchas veces hasta los pacientes se están tomando de manera libre, pero lo importante tomar en cuenta es que la anemia puede tener un sinnúmero de causas, no solamente la deficiencia de hierro, puede ser deficiencia de vitamina B9, vitamina B12, pueden haber trastornos de absorción. Una de las cosas frecuentes que vemos nosotros en gente adulta, joven, es la celiaquía, en la cual hay mala absorción del hierro, como tú decías, Dani, y también hay una población que es importante tomar en cuenta, que es la población geriátrica, es decir, los adultos mayores, en los cuales una anemia puede ser la expresión de un cáncer. La anemia puede ser la expresión de un trastorno de la sangre como el síndrome mielodisplásico, una leucemia que está empezando, y hemos visto muchos casos de pacientes que vienen recibiendo hierro, y obviamente, claro que en algo mejora su anemia porque finalmente la mayoría de estas enfermedades pueden producir una disminución de la cantidad de hierro, pero si nosotros no tratamos la causa, pues nunca vamos a corregir el problema. Y eso es en lo que quiero poner énfasis. El tratar una anemia no significa darle la vitamina B12, darle el ácido fólico, darle el hierro, no. Significa saber por qué un paciente tiene anemia. Una vez que establecemos la causa, la mayoría de las causas que son tratables va a corregir la anemia. La anemia no es un problema, es una manifestación de algo más que está pasando en el organismo de esa persona. Y en este abanico tan grande de edad que tenemos desde un neonato hasta un adulto mayor, un paciente geriátrico, tenemos un sinnúmero de causas que deben ser manejadas
completamente de diferente manera, abordadas de diferente manera. Y es más, ni siquiera los exámenes que se deben solicitar son los mismos. O sea, los pacientes llegan a veces a la consulta, vea, doctor, aquí está mi hierro, aquí está mi hemoglobina y tengo anemia, ¿no? O sea, a veces se necesita endoscopía, colonoscopía, tomografías, aspirado de médulas, frotis de sangre periférica y un sinnúmero de cosas más que nos permite orientar. Entonces, el tema es... la deficiencia de hierro y anemia es lo más frecuente, de seguro el 80-90% de pacientes lo tienen. Muchos de los síntomas que tienen los pacientes, y Dani, también voy a hacer un poco de énfasis con respecto a, una cosa es tener anemia y otra cosa es tener deficiencia de hierro. Recordar que el hierro es un mineral que nos permite formar enzimas, nos permite formar hormonas, sirve para muchas reacciones en el cuerpo. Entonces, el tener deficiencia de hierro, así yo no tenga anemia, igual me va a dar síntomas de decaimiento, me puede dar pica, que decimos la gente tiene ganas de comerse hielo, tierra, y un sinnúmero de manifestaciones que uno en la historia clínica puede ir determinando. Entonces, muy grande el hecho de valorar la anemia y tratar la anemia, tendríamos que irla orientando a cada una de las causas, ¿no? Entonces, yo no sé si es que algún otro detalle más con respecto, Eli, potencialmente a las mujeres, quiero poner un poco más de énfasis, un segundo dejar de lado a las mujeres embarazadas, sí, sino hablar un poco más con respecto, insistamos en ¿qué pasa si yo menstruo cada 15 días, por ejemplo? O sea, estos ciclos menstruales irregulares. A veces pacientes también que dicen, no, doctor, yo como menstruo cada 40 días, pero seguro luego de 40 días tengo 10 días de sangrado. Entonces, ¿qué consejos les puedes dar ahí a la gente que nos está viendo? Una de las causas más frecuentes de la consulta son las alteraciones menstruales. Y esto se da, la causa más probable es un síndrome de anovulación, son alteraciones en los ciclos menstruales en la ovulación que se da. Entonces, esto repercute en la presentación de los sangrados mes a mes. Hay pacientes que empiezan a sangrar cada 45, 50 días, otros que empiezan a tener sangrados cada 15, cada 20, otros en cambio que cumplen su sangrado, sus días de periodo menstrual y presentan un goteo o spotting, esta secreción achocolatada que las acompaña el resto del mes. Nosotros siempre, desde la parte ginecológica, lo primero que vamos a descartar es si es que la paciente nos dice que ha tenido un cuadro de sangrados abundantes, excesivos, prolongados, frecuentes, vamos a descartar una anemia, como lo dijimos. Una de las causas más frecuentes es un síndrome anémico por deficiencia de hierro, es la pérdida de sangre que estamos teniendo. Sin embargo, no es solo eso, se puede relacionar también alteraciones hormonales. En pacientes jóvenes o en cierto tipo de pacientes también se pueden ver discrasias sanguíneas, alteraciones de la coagulación, que es muy importante hacer un diagnóstico oportuno porque de este diagnóstico depende todo el futuro de esa paciente, en relación no solamente a la parte del patrón de sangrado, sino para poder combinarlo con otro tipo de tratamientos y derivarlo a otro tipo de especialistas. Entonces, hay que tener en cuenta que la menstruación normal, que nos decimos entre comillas, se da cuando nuestro ciclo se presenta cada 21 a 35 días. Puede durar entre 1 a 7 días, pero un sangrado en moderada cantidad, ¿qué quiere decir? Que yo mancho mi compresa en moderada cantidad, la escurro, y la aplasto, la apachurro y no se escurre sangre, no tengo coágulos o me siento en el sanitario y no escucho un gorgoteo de sangre, tampoco se me escapa la sangre a través de la ropa o se mancha el colchón en la noche. Eso se puede considerar como un sangrado abundante. Entonces, un sangrado en el cual yo me cambio mi compresa cada 3 horas, por higiene siempre hay que hacerlo, independientemente que esté manchado o no, pero es un sangrado controlado y no se acompaña de otro tipo de síntomas. Entonces, importante la valoración una vez al año y pues ese consejo, como habíamos dicho bien, que no toda anemia es el suplemento de hierro, sino que sobre todo en las mujeres hay que analizarlo porque hay 1.000.000 de causas que pueden estar enmascaradas y muchas mujeres, por lo general, han ido a su médico, tienen anemia, les dan suplementos o empiezan a utilizar anticonceptivos para disminuir la cantidad del sangrado menstrual y se ha ocultado el diagnóstico de base, que es muy importante. Entonces, tras una anemia en una paciente en una edad fértil, en una paciente postmenopáusica, como tú lo dijiste con más razón, siempre tenemos que buscarle un diagnóstico. Sí, no solamente pensar en nuestro sangrado, o incluso hay pacientes que dicen, no, mi menstruación es escasa, en poca cantidad, 1 o 3 días y tengo anemia.
Entonces, para nosotros como ginecólogos eso es un signo de alarma, porque no es de esa pérdida sanguínea que estamos refiriendo. Vemos en el examen de laboratorio, podemos nosotros percatarnos que no se refiere a una pérdida de hierro como tal, hay otro tipo de complicaciones y es importante manejarla con otros especialistas. Por ejemplo, en este caso, con medicina interna, si es una paciente adolescente con endocrinología pediátrica, porque son pacientes que pueden tener otro tipo de problemas hormonales, discrasias, problemas de base, de otro tipo de patologías como un cáncer que puede estar ocultándose. Entonces es importante la valoración anual. Y Eli, me llega una pregunta y me hacen acuerdo de algunos pacientes, ¿no? Pero el tema de los miomas, sí, eso a veces se ve en gente que ha dejado de menstruar, un poco más adultos, aunque también en gente joven, pero me dice, doctor, yo tengo anemia porque me dijeron que tengo unos miomas, pero yo no me quiero operar. Entonces, claro, y por eso digo, a raíz de esta pregunta, recuerdo muchos pacientes que dicen, sí, doctor, yo prefiero vivir con anemia que operarme. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan compleja es una cirugía por miomas? Todos los miomas tienen que ser operados y la recuperación es muy compleja. Realmente podemos evitar estos dos efectos no tan buenos en nuestra salud de tener anemia. Los miomas también son muy frecuentes en la consulta. Hay que recordar que son estos tumores del músculo uterino, son tumores benignos en un 99.9%. Sin embargo, van a depender dónde están. Pueden ser miomas que se encuentran en la superficie del útero, en el músculo uterino o van hacia la cavidad. Entonces van a depender de su ubicación, del tamaño, y lo que pueden hacer es producir alteraciones en relación a la presencia de un cuerpo extraño y prolongar la cantidad del sangrado menstrual y aumentarlo en cantidad. Entonces, no todos los miomas se operan. Sí, nosotros tenemos como ciertos parámetros para llevar a la paciente a cirugía. Existen miomas que están dentro de la cavidad, que se pueden realizar cirugías que son mínimamente invasivas, se realizan a través de unos instrumentos especiales y la cirugía se realiza a través del canal vaginal sin necesidad de realizar aperturas abdominales, porque a veces las pacientes tienen ese miedo de la recuperación, su trabajo, y hay otros miomas que se pueden controlar por medio de medicación. Y existen pues los miomas grandes, de un tamaño grande, que empiezan a producir como una especie de un bulto, que pueden producir alteraciones urinarias, alteraciones ya en el tránsito intestinal, una sensación de masa, de peso y cambios en la menstruación. Y va a depender mucho de la edad de la paciente. Si es una paciente que ya está bordeando la menopausia, que tiene miomas grandes, que están influyendo en la cantidad de hemoglobina, empiezan a presentar anemia, hemorragias, que no se pueden controlar con medicamentos, pues hay que poner sobre la mesa las alternativas, ¿no? Siempre la anemia que está diagnosticada y que no se está tratando adecuadamente puede también sobrellevar otro tipo de patologías, sobre todo en los pacientes posmenopáusicas. Entonces, de ahí la idea es siempre el diagnóstico oportuno, los tratamientos que sean precoces para evitar este tipo de problemas ya en la menopausia y que las pacientes se nieguen mucho a las cirugías o a veces por el estilo de vida, para que la solución sea mucho más terapéutica y con recuperaciones mucho más rápidas. En conclusión, tener que individualizar cada caso, discutir con cada paciente los riesgos y los beneficios. Para ir cerrando, Dani, con respecto al tema de alimentos que contengan hierro, como decíamos, la más común es esta. Es lo mismo comer carne que comer vegetales, ambos tienen hierro, pero ¿hay algún beneficio en el uno del otro? Bueno, no es lo mismo. Tenemos el hierro de origen animal y el hierro de origen vegetal y su grado de absorción va a ser diferente. Ahora, lo que siempre recomendamos, que es desde lo más básico, es que el tipo de alimentación que deben tener los niños desde el inicio de la alimentación complementaria debe ser variado. No debe ser todos los días carne de res o nunca carne de res, sino debemos tratar de variar. Entonces, por ejemplo, siempre todos los alimentos o el plato del buen comer, que es lo que siempre mencionamos, debe contener al menos un alimento alto en hierro. Puede ser cualquiera, de origen animal o de origen vegetal. O sea, por ejemplo, como decíamos, las verduras, el brócoli es un alimento muy alto en hierro. Puede tener igual un cereal. Cuando digo cereal, no es cornflakes, por favor, porque luego se confunde. Cereal nos referimos a un tipo de carbohidratos, como por ejemplo puede ser la quinoa, que también es altísimo en hierro y es un excelente, se considera de hecho un superalimento. Y cualquier tipo de carne, o sea, puede ser pollo, carne de res. Siempre recomendamos que la alimentación con alimentos ricos en hierro de origen animal sea al menos unas 3 veces por semana.
Y en general busquen que la alimentación sea variada. Si ustedes les están dando a sus hijos alimentos naturales, es decir, que provienen de la tierra, ténganlo por seguro que está recibiendo la cantidad necesaria de hierro. Si a pesar de tener una buena alimentación hay alguna alteración y tiene una anemia por déficit de hierro, hay que descartar problemas de mala absorción a nivel del tracto gastrointestinal. Y cuando ya vamos a tratar la anemia, preferimos la de origen animal, que se absorbe más, ¿no? Sí, un porcentaje de eso 85% se absorbe mucho más. Sí. Creo que nos queda muy claro. No sé si algo más tienen por acotar. Bueno, lo importante es, en el caso que tengan los síntomas que hemos comentado de anemia, acudan a su médico de cabecera, su médico de confianza. Si hay anemia, busquen la causa de la anemia. No se automediquen hierro, eso es muy importante en los niños. Hay que dar una buena alimentación, guiarse con su pediatra. Y pues con eso cerramos el programa del día de hoy. Agradecemos a todos los mensajes, los likes que nos están dando. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Tu Salud en Casa. Y queremos agradecer también al restaurante Tartar, que nos ha atendido súper bien con una comida de primera. No se lo pierdan, vengan y visítenos. Buenas noches.